Buenos días, mi nombre es María Sofía Montoya Arboleda y en este momento vamos a hablar sobre proposiciones y tablas de verdad, ejercicio número 1. En la siguiente presentación se pretende explicar por medio de ejercicios prácticos que permiten identificar de manera aplicable las teorías asociadas al pensamiento lógico matemático y la comprensión de tablas de la verdad, las leyes de inferencia y proposiciones matemáticas. Como objetivos tenemos o buscamos comprender los conceptos asociados al pensamiento lógico y a las tablas de verdad, identificar las leyes de inferencia a través de las premisas elaboradas y reconocer esos conectores asociados a las premisas con el fin de diligenciar adecuadamente las tablas de la verdad. Bueno, para poder hablar sobre las proposiciones es muy importante comprender que la lógica es aquella disposición natural de los seres humanos para pensar de forma coherente. Ahora bien, la lógica matemática considera y estudia dichos procedimientos con el fin de distinguir si un razonamiento es correcto o incorrecto, y para eso es que se usan las proposiciones y las tablas de la verdad, teniendo presente que a proposiciones se le dice a una oración que puede ser verdadera o falsa o responderse de dos maneras, sí o no. Por ejemplo, 5 es mayor que 3, se puede decir que es verdadero o falso, o que mañana lloverá, es falso o verdadero. O sea, no hay un gris en la respuesta a estas proposiciones, por lo cuales terminan haciendo parte de las oraciones y de las tablas de la verdad. O también se puede hacer a modo pregunta y responder sí o no. Por ejemplo, mañana lloverá, sí o no. 5 es mayor que 3, sí, no. Las letras más usadas para las proposiciones de acuerdo al pensamiento lógico matemático están asociadas a P, Q, R, S, T, pero de acuerdo a la cantidad de proposiciones que haya en un ejercicio, pues se pueden utilizar muchas más. Para representar diferentes proposiciones se usan conectivos lógicos como el y, no, entonces, etc. Estos conectivos son llamados negación, conjunción, disyunción, condicional, entonces, sí o solo sí, o el también llamado bicondicional. Ahora bien, vamos a hablar de las tablas de la verdad. Las tablas de la verdad lo que buscan es identificar a través de las proposiciones o de los conectivos lógicos si una proposición es verdadera o falsa. Las tablas se usan con conectores lógicos, por ejemplo P y Q, donde P sería te regalaré dulces, Q sería te regalaré rosas, por ejemplo. Cada proposición, es decir, por ejemplo P es una proposición, Q es otra proposición, tiene dos formas o filas en la tabla de verdad que van a ser verdadera a falsa, y por lo cual por cada proposición se usan dos filas en la tabla de la verdad. Las tablas tienen tantas columnas como lo solicite el ejercicio y de acuerdo a los conectores usados en la proposición. Por ejemplo, el ejercicio dice que si el Pacto Colombia con las Juventudes es una estrategia del gobierno, entonces permite construir soluciones a los retos del país. Entonces el Pacto Colombia con las Juventudes escucha a los jóvenes. Debemos identificar a través de las tablas de la verdad qué tan ciertas son estas premisas, ¿cierto? Entonces se obtiene a través del diligenciamiento de la tabla, en donde primero se plasman las proposiciones y después se plasma cada proposición con su conectivo lógico para poder identificar si es verdadero o falso. Se obtiene como resultado una contingencia, citando que una contingencia son aquellas fórmulas cuyo valor de verdadera falsedad depende de la valoración de los símbolos proposicionales que contiene. Es decir, proposiciones que dan un resultado negativo o positivo. Estas son las inferencias lógico-matemáticas, ¿sí? En donde, por ejemplo, la proposición o la premisa 1 dice que P entonces Q, en donde la premisa 2 es que si P cumple con las premisas para responder a Q, entonces la respuesta sería que Q sí se cumple o se aplica. De eso está asociado a los conectivos lógicos que tiene cada inferencia lógico-matemática. Entonces, teniendo presentes esa tabla que les mostré anteriormente, se encuentra el lenguaje simbólico de expresiones que representan alguna ley de la inferencia, y estas serían como las respuestas a estos ejercicios o a estas expresiones simbólicas que plantea el ejercicio.
Como pueden ver, pasamos de utilizar proposiciones simples con conectivos lógicos que se terminan interpretando a través de expresiones simbólicas y que a su vez da como resultado en lenguaje natural la conclusión de si es verdadera o falsa dicha dilema o dicha ley de inferencia. Ahora bien, el ejercicio número 3 dice vamos a aplicar esas reglas de inferencia lógica y entonces pasamos de tener un lenguaje natural a expresarlo en lenguaje simbólico, a identificar cuál es la ley de inferencia aplicada y cuál sería la conclusión del ejercicio. En este caso, por ejemplo, si Colombia cuenta con las costas del Mar Caribe, entonces Colombia está en una posición privilegiada. Si Colombia está en una posición privilegiada, entonces Colombia cuenta con Océano Pacífico. El lenguaje simbólico sería P entonces Q entre paréntesis, y si esta proposición o esta premisa se cumple, pues entonces la respuesta sería entonces R. Y la ley de inferencia aplicada, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, sería el silogismo hipotético. Como conclusión, Colombia cuenta con Océano Pacífico. El ejercicio número 4 dice, llamado problemas de aplicación, busca que debemos encontrar expresión simbólica, premisas y conclusión de un argumento para el desarrollo del ejercicio. Entonces nos muestran una expresión simbólica con la explicación de a qué se refiere cada una de las premisas, y de acuerdo a eso, pues entonces plantear el lenguaje natural. Entonces tenemos las expresiones simbólicas, las proposiciones simples, y de acuerdo a eso trasladamos el ejercicio a un lenguaje natural para poder llegar a una conclusión. A esto se le aplica, por ende, la tabla con valores de verdad con el fin de identificar cuáles de estas proposiciones o premisas terminan siendo verdaderas y cuáles falsas, y se concluye que para la premisa número 1 se utiliza un silogismo hipotético y para la 2 un dilema constructivo. En conclusión, se considera que las tablas de verdad facilitan la toma de decisiones, inclusive permite de cierta manera poder identificar cuáles de las opciones para tomar una decisión son válidas o no. Podemos tener muchas premisas, digamos, a la mano, podemos tener plan A, plan B, plan C o plan D. Sin embargo, de acuerdo a un análisis planteado a través de una tabla de la verdad, eso nos podría ayudar como a identificar, digamos, cuál es el plan más adecuado y que respondería de manera más positiva a lo que nosotros queremos lograr. Inclusive termina muy útil al momento de comprender situaciones complejas por medio de este tipo de leyes de inferencia, porque facilitan la argumentación frente a las condiciones naturales planteadas, lo que yo les acabo de decir. Es decir que básicamente las tablas de la verdad, cuando se logran comprender bien y cuando pasamos de conocer qué es una proposición, qué son conectivos lógicos, qué es una tabla de verdad, qué son premisas, qué son leyes de inferencia, se terminan convirtiendo en un aliado para seleccionar o para tomar una decisión con un margen mínimo de error. Entonces, por eso, interpretando de una manera, digamos, racional, o asociándola, digamos, al día a día, que nosotros no solamente como estudiantes, sino como profesionales, hermanos, muchos mamás, entre otros roles que nosotros jugamos en nuestra vida a diario, pues se termina convirtiendo el ejercicio de pensamiento lógico matemático en una teoría de verdad supremamente importante. Si nosotros tomáramos, digamos, con más conciencia las decisiones de nuestro día a día, evitaríamos cometer muchísimos errores, y no solamente a nivel económico, sino en cualquier tipo de decisión que se deba tomar. Muchas gracias.